Buenas noches, tardes. Gracias le damos a nuestro Dios porque nos permite estar aquí un día más. Estudiaremos el día de hoy una cosa muy importante. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? En la carta primera de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo habla con Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Donde Pablo le dice, para que si tardo, el versículo el 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pues Pablo tenía la idea de ir a verlo. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios siempre ha estado interesado en que su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sepa cómo conducirse delante de Él. La casa de Dios se describe en este texto como la iglesia, siendo así la familia de Dios. Y estaremos observando algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo se debían comportar en la casa de Dios. Pero primero veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo del 6 al 11. Donde nos dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, pereciendo por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las cosas que son escritas en el Antiguo Testamento es para amonestarnos y para que nos demos cuenta lo que el Señor espera de nosotros. Observemos ahora la demanda de Dios en el Antiguo Testamento, primeramente. El libro a los Eclesiastes, capítulo 5 y versículo del 1 al 2. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 y 2, donde nos dice, y cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacer mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En esta instancia, ir a la casa de Dios se había convertido en un rito mecánico. Un rito mecánico de deberes. Israel, como el pueblo de Dios, debería tener cuidado de vigilar sus pasos cuando se acercaba a adorar a Dios. Salomón advirtió en contra de acercarse a Dios con poca seriedad o insinceridad, como nos lo dice en el versículo 2. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras.
El hombre que habla mucho delante de Jehová tiene la probabilidad de pecar. El libro de los Proverbios, capítulo 17, Proverbios capítulo 17, versículo 27 y 28. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente. Es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra los labios es entendido. Así de que vemos que el hombre que habla mucho delante de Jehová tiene la posibilidad de pecar. Aquí mismo, en el libro de los Proverbios, capítulo 10 y versículo 19, nos dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El necio habla demasiado cuando se acerca a Dios. El necio no se da cuenta de lo ofensivo que es a Dios en la manera de acercarse a Él y hacerle promesas que no cumplirán. Aquí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 5 y versículo 4, nos dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Dios desea que cumplamos lo que prometemos. Observemos este ejemplo. En el libro de los Éxodos, capítulo 24 y versículo 7, Éxodos capítulo 24 y versículo 7, donde nos dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hicieron una promesa a Dios. Moisés después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Mas no lo cumplieron. Cometieron el pecado de omisión. Debemos tener cuidado de hablar delante de Jehová. Lo debemos de hacer con sinceridad. Nuestra relación con Dios es asunto muy serio. Acerquémonos a Dios con un respeto y profunda reverencia y con todo el corazón. Recordemos el mandamiento de Dios en la ley. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, donde nos dice, y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento es importante. Dios había dado al pueblo y a algunos de sus siervos ciertos mandamientos que ellos deberían de cumplir y obedecer. Recordemos que Dios desea la obediencia. Uno de los primeros ejemplos bíblicos es Saúl. Recordemos que Dios castigará a Amalek por lo que hizo a Israel. Y podemos verlo en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15 versículo 2.
donde dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Dios dio un mandamiento, versículo 3. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. El versículo 21 nos dice que, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y Samuel hace una pregunta en el versículo 22. Samuel dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los que obedezcan la palabra de Jehová. Y ciertamente ve que obedecer es mejor que hacer un sacrificio. El versículo 23 nos dice que Dios lo desecha. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Vemos que todo acto religioso, sin la obediencia a los mandamientos a Dios, son vacíos, son hipócritas. Dios requiere una adoración verdadera del corazón y no solamente de boca. Isaías capítulo 29 y versículo 13 nos dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por esto debemos tener cuidado cuando deseamos ofrecer adoración a Dios. No podemos hacer nuestra voluntad y luego venir a adorar a Dios. Él aborrece este acto de hipocresía. En el libro de Amos, capítulo 5 y versículo 21, nos dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. El Señor rechaza las prácticas religiosas comunes. Vemos en el versículo 22 que dice, y si me ofrecieres vuestros holocaustos o vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Por qué? Porque este pueblo de Israel había aislado el ritual del sacrificio y habían marginado la obediencia a Dios, cuando el compromiso a la obediencia era lo primero y lo más importante para Dios. En el libro de Oseas, capítulo 6 y versículo 6, nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios no desea una adoración de puros servicios, sino algo más. Desea una adoración del corazón. Recordemos que el principal instrumento de nuestra adoración a Dios es nuestro corazón.
Este pueblo no adoraba a Dios con el corazón. Estos retenían la forma de adoración, las fiestas y las ofrendas. Aquí mismo en Amos, regresamos al libro de Amos, capítulo 5, versículo 23, nos lo dice. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Amos condena las ceremonias o fiestas religiosas que los israelitas celebraban con tanto celo y ostentación. Todas esas prácticas carecían de valor para Dios, y aquellos que la realizaban se olvidaban de lo más importante para Dios: la justicia, la honradez en las relaciones con el prójimo. En el libro de los Proverbios, capítulo 21 y versículo 3, Proverbios capítulo 21, y versículo 3, dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Este pueblo estaba pecando y ofreciendo sacrificios a Dios. Pero recordemos que Dios se agrada de que practicaran justicia, misericordia, y que anduvieran humildemente delante de Él. En el libro de Miqueas, capítulo 6, Miqueas capítulo 6 y versículo del 6 al 8, nos dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y llamar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Todo esto lo vemos en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a observar la demanda de Dios en el Nuevo Testamento. Dios está interesado, así como vimos en 1 de Timoteo 3:15, que su pueblo sepa cómo debe conducirse en la casa de Él para adorarle. Dios busca verdaderos adoradores. Estos son los que adoran en espíritu y en verdad. El libro de Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4 y versículo 23 y 24 nos dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El énfasis de nuestra adoración a Dios está en nuestro espíritu, ya que Dios es espíritu. La relación entre espíritu y verdad aquí señala la necesidad de un culto genuino, porque Dios desea adoradores que estén en armonía con Él, así como dice el versículo 23, que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bajo la dispensación mosaica, Dios requería que su pueblo ofreciera sacrificios solamente en Jerusalén. Y ahora, bajo la ley de Cristo, el sitio indicado es el corazón. El libro de los Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20, nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que dice alabando al Señor en vuestros corazones. El sacrificio de alabanza es el fruto de labios. Libro de los Hebreos capítulo 13 y versículo 15. Nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El hacer el bien, el ofrendar para tener comunión con los que predican el Evangelio, todos estos servicios no serán aceptables ante los ojos de Dios a menos que procedan del corazón. Veamos el libro de los Filipenses, capítulo 4 y versículo 8 y 9. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Donde nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios es espíritu, y Él desea que le adoremos con nuestro espíritu en nuestro servicio que le brindemos. Observemos el ejemplo de Pablo en el libro de los Romanos capítulo 1 y versículo 9. Romanos capítulo 1 y versículo 9. Y Pablo habla así. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vemos que el apóstol Pablo pone a Dios por testigo, que en la predicación del evangelio él lo hacía con su espíritu. Nuestras oraciones a Dios en todo tiempo deben de ser en el espíritu. Si regresamos al libro de los Efesios, capítulo 6 y versículo 18, vemos que nos dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La adoración de Dios, o la adoración que Dios desea, no debe ser como algo rutinario. No debe ser algo superficial, o no debe ser por pura formalidad, sino en el espíritu y del corazón. Todo lo que hagamos lo debemos hacer de corazón, como para el Señor,
Recordemos que no es para otra persona, sino es para nuestro Dios. En el libro de los Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3 y versículo 23, nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. En nuestros actos de adoración y servicio a Dios, Él desea este tipo de sacrificios. Recordemos que todos estos servicios no serán aceptables ante los ojos de Dios, a menos que procedan de nuestro corazón. Porque Dios desea que le adoremos del corazón, o sea, de buena voluntad. Recordemos que la palabra corazón abarca el intelecto, abarca la voluntad, abarca las emociones, la conciencia. No podemos adorar a Dios si no lo hacemos con todo nuestro corazón. Debemos obedecer la forma de doctrina que Dios nos da, pero de corazón. Libro de los Romanos capítulo 6 y versículo 17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquella doctrina que Pablo les hablaba, que él les enseñaba. El deseo de nuestro Dios es que cuando nos reunamos como iglesia para practicar nuestros actos de adoración, podamos hacerlo de corazón. Observamos la exhortación del apóstol Pablo, cuando algunas no lo estaban haciendo de corazón. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 17, vemos que Pablo encuentra anomalías en esta iglesia y les exhorta. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 17. Y les dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis por lo mejor, sino para lo peor. No os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Y cuando nos congregamos para lo malo, cuando no lo hacemos de corazón, sino lo hacemos por pura formalidad, estamos haciendo lo malo. Recordemos que hacerlo de corazón es importante. Estamos hablando del intelecto, voluntad, emociones y conciencia. Aún en el acto de cantar y orar a Dios, lo debemos hacer con el espíritu y con el entendimiento. Aquí mismo en 1 de Corintios capítulo 14 y versículo 15 nos dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. De lo contrario, si no lo hacemos así, nuestra oración es vana. Dice, haced esto. No podemos adorar a Dios solamente de labios. Tiene que venir de nuestro corazón. El libro de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo del 7 al 9. Nos dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí.
Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La adoración de labios es vana. Cristo desea que celebremos la cena del Señor y nos lo enseña así, pero de corazón, usando nuestro entendimiento. Y en Primera de Corintios 11, 24, 25 nos dice que hagamos esto en su memoria. Y hacer esto en memoria de mí. Entendiendo aquello que se hacía y la razón por la cual era hecho. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Con entendimiento haciendo el acto religioso. El acto de edificación en la iglesia también debe hacerse de corazón, para poder sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones. En el libro de Lucas, capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo del 11 al 15, vemos la parábola de la semilla, donde nos dice, esta pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego vienen el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Para la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, ya que la Biblia dice que con el corazón se cree. Veamos en el libro de los Romanos, capítulo 10 y versículo 10. Nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En conclusión, vemos que Dios está interesado en cómo le adoramos. Pues nos da instrucciones diciendo, de esta manera quiero que se comporten en mi casa. Y recordemos que para adorar a Dios, lo debemos hacer de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a la voluntad que nos revela en el Nuevo Testamento y con el Espíritu. Dios está interesado en la obediencia a sus mandamientos, no en los sacrificios de labios, no en las promesas que le podamos hacer, que de antemano sabemos que no las podemos cumplir. ¿Cuántos de nosotros ofrecemos un verdadero sacrificio a Dios de nuestro corazón? Deberíamos examinarnos. ¿Cuántos de nosotros ofrecemos el sacrificio de los necios, aquel que promete a Dios y nunca cumple? Pensemos en ello. ¿Estamos agradando a Dios de la manera que Él nos lo manda?
¿O estamos en otra forma adorándole y tratando de hacer y prometiendo lo que no podemos cumplir? Con este pensamiento dejamos la lección del día de hoy. Pensemos bien cuál es nuestra adoración a Dios y si nos estamos conduciendo de la manera que Él espera en su casa. Gracias por su atención. Número 230. Ya estoy resuelto.